Muchas gracias, Jesús. Quería en primer lugar agradecer al puerto y a la cofradía de Celeiro el que me hayan vuelto a invitar a estas jornadas técnicas. El año pasado me quedé impresionado por el nivel y también quería dar las gracias, y en especial quería dar las gracias a Máximo por la organización, que me parece algo tremendo. Además, hay muchas de las misiones que uno tiene que hacer, hay algunas que son marrones y luego hay las VIP. Y está claro que la de Celeiro es una de las VIP, de las muy VIP. Pero bueno, el año pasado ya estuve aquí y prometí contar cómo era el fondo, el nuevo Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, pero en realidad tampoco pude contar mucho porque el fondo todavía no se había adoptado. Como parte del procedimiento legislativo ordinario, la colegislación entre el Consejo y el Parlamento, entre unas cosas y otras, se retrasó mucho. De manera que hasta finales de mayo de este mismo año no se adoptó finalmente el fondo. De hecho, se adoptó el 20 de mayo, ahí he puesto en la diapositiva el número del reglamento, y entró en vigor al día siguiente, se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades al día siguiente, pero se aplica con efecto retroactivo a 1 de enero de este año. El hecho de que se adoptase el fondo no supuso el fin del trabajo ni para la Comisión ni para los Estados miembros. Para la Comisión, porque ahora lo que estamos haciendo es desarrollar y adoptar actos delegados y de implementación, es decir, legislación secundaria a la que estamos obligados por el propio contenido del fondo. También estamos desarrollando y adoptando guías y manuales sobre elementos concretos del fondo. Por ejemplo, tenemos una guía sobre cuál ha de ser, en nuestra opinión, el contenido de los programas de desguace y cómo habrán de calcularse las primas a desguace. También estamos desarrollando otras muchas guías sobre contenidos como, por ejemplo, los contenidos de los programas de acción local y ese tipo de cosas. Bueno, el año pasado también prometí decir que iba a hablar de cuartos y tampoco pude hablar de cuartos porque no sabíamos cuántos cuartos eran. Ahora ya lo sabemos, son 6.400 millones de euros para el periodo de programación 2014-2020, pudiendo gastarse hasta el 2023. ¿Es mucho? ¿Es poco? Es aproximadamente un 2%, como mucho es un 2% del FEDER, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, o sea, desde ese punto de vista es pequeño. También equivaldría más o menos a la renta de todo el sector de la pesca europeo en un año. O sea, ni es mucho ni es poco, es una cantidad significativa. De ese dinero, un poco más, alrededor del 10% se gasta en gestión directa, que es un modo de ejecución presupuestaria según el cual es la propia comisión la que gasta el dinero. Y este dinero la comisión lo va a gastar, por ejemplo, en control, también va a gastar mucho en recogida de datos, en política marítima integrada y luego lo que llamamos asistencia técnica, que son, por ejemplo, contratos, estudios y ese tipo de cosas. El otro 90% más o menos del fondo es lo que se llama gestión compartida. La gestión compartida es un sistema de ejecución presupuestaria en el cual la comisión da el dinero al Estado miembro y es el Estado miembro el que gasta y luego tiene que certificar a la comisión. La gestión compartida implica también una corresponsabilidad en el gasto, es decir, una medida no se financia únicamente con dinero público comunitario, sino cuando el Estado miembro decida financiar una medida concreta, también tiene que poner una parte de dinero público nacional. Eso se llama cofinanciación. Los capítulos de gasto, el primer capítulo, el más grande, es lo que sería el equivalente al Fondo Europeo de la Pesca actual. Es todas las actividades que tienen que ver con la pesca, la acuicultura, la transformación, el desarrollo local, etc. Y más o menos el volumen de dinero es un poco mayor del actual Fondo Europeo de la Pesca, algo así como un 10% más. El actual son como 4.000 millones y el nuevo son 4.300 y pico. Además, hay como casi 600 millones para control, casi 520 millones para recopilación de datos, casi 200 millones para regiones ultraperiféricas. Solamente hay 3 Estados miembros con regiones ultraperiféricas: España, Francia y Portugal. En el caso de España es Canarias. 45 millones para las ayudas al almacenamiento dentro de lo que es la Organización Común de Mercados, y como saben solamente van a durar hasta finales de 2018 y en ese momento desaparece. Y luego 71 millones para la parte de la política marítima integrada en gestión compartida, que son solamente 2 medidas. Una es la eliminación de impactos sobre el ecosistema
más allá de lo que es las actividades de pesca, y otra es lo que se llama el CISE, es el Entorno Común de Información, que es una cuestión relacionada con la seguridad marítima, integrando todos los actores, como las armadas, las aduanas, etcétera. Todas esas informaciones se juntan a través de y se hacen interoperables. Y para eso hay como 71 millones. Antes de empezar a entrar ya en lo que es el detalle del fondo, me gustaría dar para contextualizar la cuestión, me gustaría dar un par de pinceladas sobre el tamaño del sector en España. Estos son datos que tenemos nosotros en la comisión, y es esto que he puesto en la diapositiva es una mezcla de cosas de datos de 2012, 2013 y 2014. 12% de los barcos, 14% de los kilovatios, pero casi el 25% de las toneladas. Y si luego, si se mira por tipo de barco, la flota de bajura española es solo el 8% de la flota de bajura comunitaria, pero la flota industrial es el 25% y la flota de aguas lejanas española es casi el 80% de la comunitaria. Si se mira en empleo, es aproximadamente el 25% del empleo a bordo. En términos de ingresos es como un 27%, en términos de gastos de personal y gastos de combustible es un 28%, y luego mirando en términos de rentabilidad, y al menos en 2012, que son los últimos datos económicos que tenemos, la flota española agregada, no segmento a segmento, sino toda la flota española con un solo segmento, fue rentable y representaba pues el 25% del valor agregado bruto, el 20% del beneficio bruto y el 28% del beneficio neto. Es decir, más o menos casi todos los datos que les he dado muestran que que el sector de la captura español pues está entre un 25 y un 30% del tamaño total del sector de la captura europea, de la Unión Europea. Si luego se mira la acuacultura y la transformación, pues ya es un poco menos, porque las actividades de transformación están muy repartidas en todos los Estados miembros, incluidos los Estados miembros que no tienen costa, y acuicultura también hay por todas partes. Entonces, si pusiésemos todo el sector, incluyendo la acuacultura y la transformación, pues sería pues, un 20%, pero en lo que se refiere a la captura es casi un 30%. Luego también he estado mirando, porque también tenemos datos, cómo ha estado gastando España el Fondo Europeo actual. Entonces, si miran ustedes las 5 primeras medidas, que son el desguace, la transformación, la parada temporal, la acuicultura y las inversiones en marketing y este tipo de cosas, el desarrollo de nuevos mercados, pues ahí en esos 5 primeros capítulos ya hay un 66% o más, prácticamente 2/3 del dinero FED para España se han gastado en esas 5 primeras medidas. 2 de las medidas son medidas de flota, el desguace y la parada temporal, pero luego hay otras 3, que son la transformación, la acuicultura y el desarrollo de nuevos mercados, que van más en la línea no tanto de la destrucción, como es el desguace, sino la diversificación hacia un mayor valor añadido, desarrollo de nuevos productos, etc. Y España no es el único país que lo está haciendo, casi todos los Estados miembros, vemos una pauta en la cual casi un 40% del fondo de la pesca se está gastando en cosas que tienen que ver con la diversificación, con el desarrollo de valor, con el añadir valor a la producción local, etc. Por curiosidad, si quieren, pues un desguace en media sale como unos 234.000 euros de dinero comunitario. Una operación de parada temporal sale con no más de 3.000 y pico. Y luego un cambio de motor que está ahí abajo, casi al final de la tabla, pues no llega a 4.000 euros. Es curioso porque en las negociaciones para el FEM, muchos Estados miembros, no necesariamente España, sino otros Estados miembros, hicieron muchísimo hincapié en la necesidad de tener otra vez el cambio de motor, pero España más o menos, en total se han cambiado como 1.000 motores en toda la Unión, sobre 80.000 barcos. De ellos, unos 300 en el caso de España, pero alguno de los Estados miembros que más pesado se puso en la cuestión de que había que seguir financiando el cambio de motores, nos encontramos con que habían cambiado un motor en 7 años y por un importe público de unos 4.000 euros. Pero bueno, con eso yo a contextualizar. Bueno, ya de todo el dinero del FEM, ¿cuánto le toca a España? Pues a España le ha tocado 1.162 millones, que viene a ser, es algo más del 20% del dinero total del FEM. Es un poco menos de lo que le tocó en el FEP, pero se justifica porque el FEP se repartió por criterios de convergencia, los mismos criterios que se utilizan en la política regional, por ejemplo.
mientras que el FEM se ha repartido con criterios relacionados con el tamaño del sector. Y ahí, pero no solo el tamaño del sector de la captura, sino también del sector de la transformación y la agricultura. Como les decía antes, cuando se mete la transformación y la agricultura en la ecuación, pues más o menos España representa alrededor de un 20% del sector europeo. Aún así, España es de lejos el que más dinero, el Estado miembro que más dinero va a recibir, y es más o menos es la suma, es equivalente a la suma de los segundos y el tercero, que son Francia e Italia. Además, España va a recibir también casi 27.000 millones de euros en política de cohesión, Fondo Social Europeo, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y casi 8.300 millones más en lo que se refiere al Fondo Europeo de Desarrollo Rural. Y en particular en lo que se refiere a la política de cohesión, no hay ningún lugar en el que esté escrito que el dinero, por ejemplo, del FEDER no se pueda usar para proyectos que tengan que ver con el sector. De hecho, la Comisión en este nuevo periodo de programación lo que está tratando de fomentar a nivel general es que haya actuaciones multifondos. Y es decir, sabemos, por ejemplo, que en el caso del FEDER, en el periodo anterior, al menos creemos que en Galicia se ha usado dinero del FEDER para el desarrollo de la acuacultura. Para nosotros, en la Comisión, eso no supone ningún problema, al revés. Lo fomentamos, y no solo eso, sino siendo como somos conscientes de que el FEM es un fondo relativamente pequeño, pues no vemos ningún inconveniente. Nos parecería normal que se utilizase así. En ese dinero que va a recibir España, digamos que no todo ese dinero es de libre disposición. Hay una serie de cantidades que ya están predeterminadas, cuyo uso está predeterminado, es decir, están como más o menos, en nuestro argot diríamos que están blindadas. Es casi 77 millones de euros tienen que ir a control, casi 80 tienen que ir a recopilación de datos. En realidad el Estado miembro podría cambiar este dinero entre los dos capítulos, pero no entre ninguno otro. Luego hay una cantidad muy pequeña, 5 millones más o menos, que se van a utilizar han de utilizarse para política marítima integrada, y luego Canarias va a recibir, como del dinero FEM tiene que recibir 8, casi 9 millones cada año. Si multiplican ustedes por 7, son en el periodo de programación hasta 2020, Canarias, del dinero del FEM español tiene que recibir, para compensar su lejanía y el aislamiento y su carácter insular, tiene que recibir como 60 y tantos millones de euros de la educación. Bueno, el FEM pues es una cosa muy amplia, no se limita exclusivamente a la que se refiere a la captura, cubre todo. Cubre la captura, cubre la acuicultura, cubre la transformación, la comercialización, el desarrollo de las zonas dependientes de la pesca, regiones ultraperiféricas, control, recopilación de datos, etc. Lo que hemos hecho ha sido instrumentos que antes existían por separado, los hemos metido en un solo fondo. Entonces el nuevo fondo cubre muchas más cosas que el anterior fondo. Lo que quiero hacer aquí me voy a limitar, porque no hay tiempo para más, a hablar de lo que es el sector de la captura y la comercialización y la transformación. Y cuando al hablar del sector de la captura, casi todas las medidas que se pueden utilizar para el sector de la captura en agua marina, casi todas se pueden utilizar también, si así lo desea el Estado miembro, para aguas interiores. En el caso de España, la producción pesquera en aguas interiores es prácticamente inexistente, muy pequeña, pero hay Estados miembros, todos los Estados miembros que no tienen costa, para los cuales pues, lo poco que producen, aparte de acuicultura, es capturas de carpas y peces así, por ejemplo en el Danubio o en el Rin. Antes de empezar, en lo que son medidas, quería también referirme a una serie de elementos generales en todo el FEM, que se aplican no solo a la captura, también al resto de las actividades, pero que es importante recordarlas. En primer lugar, es que, en principio, un operador, en este caso, un operador pesquero, que haya cometido infracciones a la política pesquera común, un productor acuícola que haya cometido infracciones a la legislación medioambiental, o un operador en general que haya cometido algún tipo de fraude en ayudas que haya recibido en el FEP o en el FEM, esos operadores quedan excluidos del beneficio del FEM por un periodo determinado. Es un periodo que debe determinarse, y estamos también elaborando un acto delegado en el que se determinan los criterios que han de seguirse para determinar cuánto tiempo, pero como mínimo es un año. Entre un año y 10 años, que es los 7 del periodo de programación más los 3 adicionales en los que todavía se puede gastar dinero del FEM.
Aparte de esto, hay operaciones que no son subvencionables. Ahí prácticamente no hay ninguna novedad. Son las clásicas que ya estaban en el FEP, y son, por ejemplo, aquellas operaciones que aumenten la capacidad pesquera, la construcción o la importación de barcos. También, por ejemplo, lo que es la parada temporal y la parada definitiva, siempre que no sea como se dice en el FEP. Solamente no se puede utilizar dinero más allá del FEP para hacer parada temporal o parada definitiva. Entonces ahora voy a entrar, otra cuestión es, un barco que haya recibido ayudas no puede ser exportado antes de 5 años. Si es exportado antes de los 5 años, tendrá que devolver una parte de las ayudas que haya recibido en proporción al tiempo que haya pasado. También es importante recordar que el FEMP lo que hace es financiar inversiones. Por ello, los gastos operativos en principio no son subvencionables, el gasto de combustible, el gasto personal, salvo en los casos en los que así lo determina el FEMP, que son muy poquitos. Hay uno de ellos, por ejemplo, relacionado con el control. En el caso de control sí se puede pagar el combustible o el gasto de personal, pero es prácticamente el único área donde se puede hacer. Y luego una cuestión también es si un barco que se vaya a desguazar, si ese barco ha recibido en el pasado ayudas para parada temporal, las ayudas que haya recibido para la parada temporal hay que descontarlas de la prima del desguace. Una novedad que se ha introducido respecto de las medidas de flota hay un techo de gasto. Fue el resultado de una negociación entre el Consejo, el Parlamento y con la Comisión de Intermediario, y es que para las medidas de flota, es decir, para la parada temporal, la parada definitiva y el cambio de motor, los Estados miembros no pueden gastar más de o el 15% del dinero que ya han recibido o 6 millones de euros. Los cálculos que hicimos es que de esta manera el gasto en medidas de flota se va a reducir respecto al FEP alrededor de un 40 o un 50%. Luego hay otro techo de gasto, que este es para una medida nueva que luego les comentaré, que es la formación a bordo, para la cual se reserva hasta un 5% del total. Si ustedes calculan que estamos hablando de 6.000 millones, estamos hablando casi de, en principio, los Estados miembros podrían gastar hasta 300 millones de euros en formar pescadores a bordo. En cuanto a las medidas, y ya entro en las medidas, lo que voy a hacer es, no voy a seguir el orden del reglamento. Lo que voy a hacer es referirme a una serie de temas. El primer tema que quiero hablar es la innovación. El FEMP se hace muchísimo hincapié en la innovación porque vemos, y es una cosa que no se limita exclusivamente al sector de la pesca, que ahí el nivel de innovación que hay en la Unión Europea es inferior al que desde el punto de vista social desde el punto de vista de la sociedad tendría que haber. Entonces el FEMP se hace mucho hincapié en la innovación. Y es innovación en todas las áreas, no solo en el sector de la captura, también es en la comercialización, en la agricultura, etc. Y es de un poco una visión muy general de innovación. Pues pueden ser nuevos productos, nuevos procesos, nuevas técnicas, nuevos sistemas de organización. Las condiciones son que haya una validación de resultados de esa innovación por parte de un organismo técnico o de un organismo científico. Y además, que haya publicidad. Lo que es publicidad es algo que está por determinar, pero por ejemplo, una patente o un derecho de propiedad intelectual es publicidad. Además de esta visión, este apoyo general a la innovación, en el ámbito de la captura hay un segundo apoyo a la innovación, y es lo que son sobre todo innovaciones que tengan que ver con la reducción del impacto medioambiental y muy en especial a lo que se refiere a la política de descartes. Entonces ahí se van a cubrir innovaciones en todo lo que tenga que ver para reducir los descartes. Por ejemplo, en desarrollar nuevos aparejos, desarrollar equipos a bordo para la separación y la conservación de las capturas accesorias, luego el tratamiento en puerto, luego la comercialización y la transformación. Para todas y cada una de esas áreas, dentro del FEMP es posible obtener apoyo. Luego, no solo se financia el desarrollo de esos equipos, también se financia la adquisición de los equipos. De todo aquello que tenga que ver con la reducción del impacto medioambiental o todo lo que tenga que ver con la política de reducción de descartes, más algunas otras causas un poco más raras desde nuestro punto de vista que se han ido fueron introduciendo durante la negociación, y es, por ejemplo, equipos que protejan artes de pesca y capturas frente a la acción de los mamíferos y de las aves protegidas, que es un tema que para los estados del norte de Europa, en particular en el mar Báltico, es una cuestión vital. Nosotros lo llamamos lo de las focas. Son las focas y los cormoranes. Bueno, son más, pero esos son para nosotros.
Luego, dentro de este mismo ámbito de lo que es la innovación, la recogida de datos, se fomenta, y esto es una crítica que se ha recibido tradicionalmente por parte del sector, y es lo que se refiere al fomentar el diálogo entre pescadores y científicos. Ahí lo que se fomenta, lo que se puede financiar es no solo lo que se constituyen asociaciones, entidades, grupos de trabajo, cualquier cosa que permita interactuar a los pescadores y los científicos, y además lo que estas entidades, organizaciones o lo que sea quieran hacer. Por ejemplo, proyectos piloto, y sistemas de investigación, estudios, difusión de conocimientos, buenas prácticas, prácticamente cualquier. El segundo área muy importante desde nuestro punto de vista es lo que tiene que ver con la formación, con el capital humano, con la creación de empleo y el diálogo social. Por ejemplo, una de las cosas que sí que se fomenta, a la que se le da mucha importancia, es la formación profesional, la formación continuada, la adquisición de nuevos conocimientos. No tiene que ser necesariamente conocimientos más allá del sector de la pesca, sino son también conocimientos dentro del sector de la pesca. Por ejemplo, puede ser formación en materia de seguridad. Y ahí se va a financiar lo que no solo a los pescadores, y esto también es una novedad, sino también a las parejas de los pescadores, ya sean de hecho o de derecho, desde el punto de vista de la Comisión de Ayuda. También, y esta es otra crítica que hemos recibido muy a menudo, es hay determinados colectivos cuya voz no se oye bien, sobre todo, por ejemplo, no se oye bien en Bruselas. Son los colectivos de pescadores de bajura. Pues se va a financiar, o el Estado miembro, si así lo quiere, puede financiar, dar dinero a estos colectivos para simplemente que puedan participar de una manera más activa en diálogos desde el punto de vista a nivel local, a nivel regional, a nivel supranacional. También dentro del ámbito de la formación, y esto es a lo que me refería antes, se ha creado una cosa nueva que es la formación a bordo, que es para pescadores, para desempleados de hasta 30 años, a los que se va a formar a bordo de un barco de pesca artesanal, cuyo propietario sea un pescador de más de 50 años y que haya además otro pescador de más de 50 años a bordo. Y son cursos sobre sostenibilidad y sobre pesca. Se les puede pagar son cursos, contratos que pueden durar hasta 2 años, y se puede cubrir tanto el salario del trabajador en prácticas como las cargas sociales del trabajador en prácticas, hasta un nivel de 40.000 euros máximo por trabajador, que se ajustarán en función de las condiciones de vida y de cada Estado miembro. Una cosa que ya estaba en el FEP, pero que apenas se usó, era la posibilidad de dar ayudas para la adquisición del primer vuelo de buque de pesca de determinados colectivos. Se trataría de pescadores hasta 40 años y sería para que adquiriesen el primer barco. No tiene que ser necesariamente un expediente, un trabajador, un barco. En principio puede ser varios trabajadores, un barco. La condición es que sean barcos que no tengan más de 30 años, de hasta 24 metros de eslora y equipados para la pesca marina, y que pertenezcan a un sector que no esté en sobrecapacidad. Y el cálculo de lo que es un sector de sobrecapacidad es algo novedoso que tienen que realizar los Estados miembros, a los que me referiré a continuación. Pero si el propio Estado miembro define un segmento como es un segmento con sobrecapacidad, en ese segmento no se puede aplicar la formación a bordo. Se pueden pagar o se pueden cubrir hasta un 25% de los costes y 75.000, máximo de 75.000 euros por beneficiario. En el periodo actual se ha utilizado muy poco. En el caso español me parece que no hay más de 2 o 3 casos. En toda Europa debe haber como 60 o 70 operaciones sobre un total de 105.000 operaciones del FEP, cual es testimonial, pero bueno, ahora ahí está otra vez, a ver. También muy importante, y algo que ayer las 2 primeras ponencias me parecieron extremadamente interesantes, sobre todo la primera, la segunda también, porque yo desconocía el régimen especial de la seguridad social, pues todo lo que es higiene, condiciones de trabajo, seguridad y salud a bordo. Ahí se puede financiar equipos a bordo y equipo individual. Y el equipo individual es una novedad que no existía en el FEP. La única condición es que siempre que el equipo vaya más allá de lo que es obligatorio en ese momento en el Estado miembro o a nivel de la Unión. Lógicamente, lo que es obligatorio se tiene que utilizar en cualquier caso, se puede financiar aquello que en ese momento no es obligatorio.
Luego otro área importante son las medidas de flota. Como ya les digo, las medidas de flota han quedado bastante reducidas respecto a lo que era el FED. Y han quedado bastante reducidas a lo que era el FED porque es cierto que también hay un número importante de Estados miembros, más de la mitad de los Estados miembros, nos han dicho ya que sus flotas para ellos están equilibradas. De hecho, por el momento, de todos los programas operativos que hemos visto, o de los cuales tenemos alguna información, es decir, hay 22 estados costeros, no más de 8 están proponiendo utilizar todavía desguace. Bueno, la primera medida es la parada temporal, clásica, ya existía en el FED. Lo único que se reduce es la tipología. Se reduce a un primer bloque, serían lo que son medidas de emergencia o de conservación que se adapten en función del reglamento de la PCP. La segunda, y esta es una solicitud española, es en caso de que no se renueve o se concluya antes de tiempo un acuerdo pesquero. Y la tercera es cuando esté previsto en un programa de gestión para el Mediterráneo o en un programa plurianual. Condiciones son un poco más restrictivas que en el anterior fondo, 6 meses máximo, y se requiere evidentemente que solo se puede beneficiar pescadores y buques que estén activos. La condición ahí de actividad 120 días en 2 años. Como verán, en las otras medidas cada una tiene un número de días distinto. No me pregunten por qué tiene un número de días distinto, es algo que surgió de la negociación en el marco de la codecisión entre el Parlamento y el Consejo. Como ya les dije, para medidas de flota, medidas de parada temporal, parada definitiva y motor, el Estado miembro solo puede utilizar un 15% del dinero que dedique a la pesca y a la transformación. Segunda es paralización con desguace. En principio, solamente está disponible para los segmentos de flota que cada Estado miembro, cuando analice sus flotas, determine que están en desequilibrio, que tienen sobrecapacidad. Y para medir la sobrecapacidad se van a utilizar hemos adoptado unas líneas directrices, y en esas líneas directrices hay una metodología. Esta metodología se basa sobre, hay que hacer un análisis de una serie de indicadores biológicos, que son los que priman, unos indicadores económicos y unos indicadores técnicos de uso del barco. Entonces, cuando el Estado miembro, al hacer el balance de esos indicadores, determine que hay una flota, lo que se ha de hacer a nivel de segmento de flota, determine que hay una flota en desequilibrio, puede decidir, si así lo quiere, tiene que hacer un plan de acción, y en ese plan de acción, si así lo quiere, puede decidir utilizar scrapping o desguace. Puede decidir también que dentro de ese plan de acción no utiliza desguace, sino que utiliza medidas de control de esfuerzo o otras medidas. Pero si así lo desea, puede utilizar desguace. Lo que pasa es que solo lo puede utilizar hasta el 31 de diciembre de 2017. A partir del 1 de enero de 2018 el desguace desaparece. Hay una serie de condiciones, una condición de actividad, que en este caso no son 120 sino 90 días. Luego también hay otra serie de limitaciones, como por ejemplo que el mismo beneficiario no puede registrar un barco nuevo durante 5 años. Aparte de la paralización con desguace, también hay paralización definitiva sin desguace. Y ahí hay dos figuras. Una de ellas es los buques que se reacondicionen para usos distintos de la pesca, por ejemplo, la pesca turismo y cosas así. Y luego también los buques de madera, que no se destruyan, pero que se mantengan una función patrimonial, entiendo. Yo imagino que es, si ustedes en los barcos de madera que están colocados muchas veces en plazas o a la entrada de una ciudad, por ejemplo en Coruña, que lo conozco bien, pues antes de la entrada de Coruña hay un barco de madera de unos 10 o 12 metros que lleva allí toda la vida. Pues barcos de madera se pueden rescatar para ese tipo de funciones. También la tercera medida de flota es el cambio de motor, que también es clásica. Lo que pasa es que ahí dentro del techo de gasto hay un subtecho de gasto, y este subtecho de gasto, que es mucho más pequeño, 1,5 millones o un 3%, se justifica precisamente por el hecho de que apenas se ha usado. Entonces, contrariamente al desguace, el cambio de motor, la modernización de motor, solo se puede hacer en segmentos que estén equilibrados. No tiene sentido cambiar el motor a un barco que pertenece a una flota que esté desequilibrada y que, por ejemplo, se sabe que se va a desguazar. Solamente para barcos que pertenezcan a segmentos de flota equilibrados. También se requiere que los motores estén certificados o verificados o inspeccionados. Y solo está disponible para buques de hasta 24 metros de eslora.
En el caso de los barcos de pequeña hasta 12 metros, el nuevo motor, el motor modernizado, puede mantener la potencia. En el caso de aquellos que excedan de los 12 metros, tienen que reducir la potencia. Hasta 18 metros reducen un 20% los kilovatios y hasta 24 metros reducen un 30% los kilovatios. De nuevo, hay una parte, si el Estado miembro decide utilizarlo, pues tiene que reservar una parte hasta el 60% para barcos de pequeña, aquí nosotros llamamos hasta 12 metros, digamos hasta barcos de bajura. ¿Por qué solamente, por qué hay una reducción de potencia? Pues eso es un compromiso. Es un compromiso entre posiciones del Consejo y posiciones del Parlamento. El Consejo quería mantenerlo y el Parlamento quería eliminarlo. Y el compromiso fue que para barcos que excedan el tamaño de lo que nosotros consideramos como pequeñas flotas, como flotas de bajura, es que no sé si estoy haciendo bien el sinónimo de flota de bajura y pequeña pesca costera. Para nosotros es small scale, no sé exactamente si coincide, pero vamos, yo uso ese sinónimo, a lo mejor no es correcto, pero bueno, el caso es que es un equilibrio entre posiciones extremas del Parlamento y del Consejo. Otro área que hay, es un área muy importante, es en lo que se refiere a la reducción del impacto sobre el medio ambiente. Una primera medida es todo lo que son inversiones en equipos a bordo para reducir las emisiones y aumentar la eficiencia energética de los buques. También se puede subvencionar aparejos que consuman menos, y siempre que no dañe a la selectividad del aparejo. Por lo poco que yo sé sobre estos temas, normalmente los aparejos que consumen menos suelen ser también más selectivos. Pero bueno, se ha introducido ahí esa condición de que no dañe la selectividad. A bordo no solamente se pueden hacer cambios, ajustes en los motores o equipos adicionales que reduzcan las emisiones, sino también se puede pagar lo que son auditorías energéticas, para ver cómo podría reducir un barco, qué podría hacer un barco para reducir el consumo. Lo que hemos visto, debido desde 2008 para acá, y en 2008, si se acuerdan, fue el pico de precios de fuel, cuando se llegó a estar en Vigo llegó a estar a 80 céntimos, pues los armadores se han dado cuenta, si ya no eran conscientes, de que es posible, de la importancia que tiene el consumo de gasoil y de que es posible reducir el consumo, ya sea mediante cambios de comportamiento o mediante adaptaciones. Pero lo que vemos, por ejemplo, que simplemente ir un poco más lento o volver un poco más lento el caladero o cambiar en las bombillas a bordo y ese tipo de cosas, simplemente cambios de comportamiento de una naturaleza bastante banal, digamos, pueden reducir el consumo casi en un 20%. Hay un montón de estudios que lo muestran y todos ellos coinciden. Luego, pues hay otro tipo de cosas que se pueden hacer, pero simplemente con cambiar bombillas se puede reducir mucho el consumo. Entonces lo que nosotros queremos es ayudar a que este tipo de cosas ocurran, y es para que los armadores, imagino que son perfectamente conscientes, pero en algunos casos no lo sí, aún no lo somos, para que mediante una auditoría energética, por ejemplo, puedan ver qué pueden hacer para reducir el consumo. También se pueden financiar pruebas en túneles hidrodinámicos de nuevas formas de casco o de nuevos equipos de propulsión, pero solamente en modelos a escala, no vale en modelo en barcos reales. Y luego también, pues siguiendo con este tema de la reducción del impacto, pues por ejemplo se pueden hacer muchas cosas, como una que se ha puesto muy de moda, que es la de la recogida de residuos por parte de los pescadores. O pues que los pescadores contribuyan a los arrecifes, a fondear un arrecife o a cuidar un arrecife artificial. O que contribuyan por ejemplo, a la planificación o a la gestión de un área de estas protegida, una Natura 2000 o un área protegida nacional. Y también algo que se volvió a colar, que es algo que representa más bien a los Estados miembros del norte, regímenes de compensación del daño causado a las capturas por mamíferos y áreas protegidas. De nuevo. El siguiente área, y ya me voy acercando hacia el final, que para mí es muy importante, para nosotros es muy importante, es todo lo que se refiere a cosas que se pueden hacer con el FEM para mejorar la competitividad de las flotas. Es decir, para mejorar, de alguna manera, para mejorar los ingresos, que es una parte muy importante de la rentabilidad. No es importante reducir gastos, pero fundamentalmente hay manera de mejorar los ingresos.
Entonces, el primer tipo de cosas que se puede financiar es estudios de viabilidad económica, por ejemplo. Se puede pagar un business plan, un plan de negocios. O se puede pagar también estrategias comerciales o estrategias empresariales. También se puede, hay una cosa que es nueva, que es permitir financiar, manteniendo las actividades pesqueras, financiar actividades de diversificación, con la condición de que estas actividades que se añadan a las actividades complementarias estén estricta e inherentemente ligadas a la actividad pesquera. El FEM pone una serie de ejemplos, con turismo de pesca deportiva, restaurantes, servicios medioambientales, etc. Lo que pasa es que hay dos condiciones fundamentales. Una de ellas es que haya un plan de negocios y otra es que que el beneficiario tenga competencias técnicas o profesionales o que las adquiera en relación con esa nueva actividad. Por ejemplo, este tipo de actividades se pueden financiar, tanto el plan de negocios como la adquisición de estas competencias se pueden financiar también con el FEM. También una limitación de tamaño es como mucho el 50% del presupuesto del plan de negocios y también un máximo por beneficiario de 75.000 euros. Además, pues inversiones que tengan que ver con la mejora de la calidad o la mejora del valor añadido del producto del pescador, incluyendo pues, el fomentar la venta directa por parte del pescador. También reservada exclusivamente a aquellos a buques activos. Y al margen, además de todo esto, un énfasis muy importante en la comercialización, mucho más de lo que había en el FED. Por un lado, se fomenta la creación de organizaciones de productores dentro de la Organización Común de Mercados. También se puede financiar los planes de comercialización de las organizaciones de productores. La idea de todo esto es, siempre hay una queja recurrente del sector, es que por un lado la oferta está muy desagregada, muy atomizada y tiene que enfrentarse a una demanda que está bastante concentrada. Pescadores de Carrefour, por otro caso. Entonces la idea de fomentar las organizaciones de productores es tratar de alguna manera de concentrar también un poco más la oferta para que mejore su posición competitiva respecto a la demanda que está muy concentrada y también para que ellos mismos se puedan organizar mejor y puedan decidir en qué momento y en qué condiciones ponen el producto a la venta. Pero la idea de fondo es esa, es tratar de mejorar los ingresos. Y en ese sentido, pues también se financian al margen de las organizaciones de productores, se pueden financiar actividades que tengan que ver con la búsqueda de nuevos mercados, mejorar la comercialización de especies no deseadas, todo lo que tenga que ver con calidad y valor añadido, estudios de mercado, razonabilidad y también mucho más de lo que había en el FED respecto a campañas de promoción y comerciales y de marketing. La única limitación que queda es que no se pueden comercializar o no se pueden promocionar marcas comerciales. Pero, por ejemplo, en el FED no se podían utilizar denominaciones de origen, por ejemplo. Y por eso, pues, ayer nos está enseñando Ángels, nos enseñaba Italy, que no era exactamente como a usted producto italiano, pero Italy como marca, pues más o menos sonaba eso. Aquí en Galicia estaba Pescaderías. Ahora en el nuevo programa no hay ningún inconveniente en que haya una campaña de promoción que trate de fomentar el consumo de la pesca de las rías gallegas directamente. La única limitación que tiene es eso, no se pueden utilizar marcas comerciales reconocidas. También, y ya lo había también en el FED, hay ayuda a la transformación. Ahí se ha limitado, se ha cerrado un poco el grifo, por así decirlo. No se va a financiar en transformación, no se van a financiar la creación de más capacidad productiva. Si se acuerdan de una de las primeras diapositivas que puse, en la que se refería a cómo estaba España utilizando el FEM, la segunda medida más utilizada tras la parada definitiva era precisamente la transformación. Y eso es una pauta que estamos viendo en todos los Estados miembros en lo que se refiere al consumo del FEM. Las inversiones en transformación se está yendo, bueno, no se está yendo, se está utilizando casi entre un 25 y un 30% del FEM. Y es un área que es
donde desde la óptica de la ayuda estructural comunitaria como algo que trata de corregir fallos de mercado, pues tampoco tiene mucho sentido. El sector de la transformación es un sector, pues es un sector de actividad normal, como otros muchos sectores de transformación. Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, que son áreas donde la propia lógica de la subvención no está muy clara, porque se ha gastado pues como 400 millones del FEP han ido a transformación, pero esos 400 millones de dinero comunitario se han visto acompañados de más de 1.500 millones de euros de dinero público y sobre todo dinero privado nacional, más de 1.000 millones de euros de dinero privado nacional. Entonces, si ustedes miran lo que genera un euro de dinero comunitario, genera más de casi 3 de dinero privado. Y estamos en una lógica que es distinta de la lógica del fallo de mercado. Por ejemplo, en el área de la innovación a que me refería antes, un euro de dinero comunitario genera medio euro de dinero nacional, lo cual muestra que es un área donde realmente hace falta la subvención para que la innovación arranque. En el ámbito de la transformación, pues visto cómo se genera, cuánto dinero público y privado genera el dinero público, cabe en duda de si realmente la subvención como subvención es algo que sí que ha tenido mucho sentido. Por eso, no se financian ya las actividades productivas, sino que se financia pues, todo lo que es innovación, nuevos procesos, nuevos productos, etc. También el tratamiento de productos que no se pueden dedicar al consumo humano, porque son en función de la obligación de desembarco. También se puede financiar la transformación de desechos de la transformación, no sé, pues, cabezas, tripas, etc. Y volviendo a la cuestión de la lógica, de la óptica del fallo de mercado, para las empresas, aunque se pueden beneficiar todas las empresas, independientemente de su tamaño, para las empresas que sean más grandes que una pequeña mediana empresa, es decir, una empresa que tenga más de 250 trabajadores y 50 millones de euros de ingresos, para ese tipo de empresas los Estados miembros ya no pueden subvencionar, no pueden dar subvenciones, sino lo que pueden hacer es utilizar instrumentos financieros, que se llaman. Es decir, por ejemplo, pueden conceder créditos con o sin interés, pueden conceder ayuda, pueden cubrir garantías bancarias, pueden incluso invertir en el capital de esas empresas, pero lo que es común a todos estos instrumentos financieros es que no es una subvención, es decir, es un préstamo o una garantía y ese dinero tiene que ser reembolsado por el beneficiario. Entonces, una vez que vuelve a la autoridad nacional, este dinero la autoridad nacional lo vuelve a usar en proyectos semejantes. Pero no se pueden dar a estas empresas, ya son empresas relativamente grandes, no se les puede dar ya una subvención a fondo perdido. Vale, estoy terminando. Me quedan dos cosas que no sé dónde clasificar. Bueno, una de ellas sí, pero luego la primera es las mutualidades. Las mutualidades se han copiado de la política agraria común. Entonces, el FEM se puede utilizar para pagar parte de las compensaciones que reciba un mutualista en tres casos que están ahí explicados: las adversidades climáticas, los incidentes medioambientales o los costes de salvamento. Lo que ocurre es que tienen que ser mutualidades que ya existen o que se creen nuevas, pero en el caso de que se creen nuevas, el dinero del FEM no se puede utilizar para los gastos de constitución de la mutualidad o para la contribución al capital social inicial. Y la última que me queda es la infraestructura. Se ha gastado también mucho dinero en infraestructura en el periodo actual. Lo que hemos visto de una manera recurrente, incluso por parte del sector, es que al sector le interesa más ahora que el dinero público no vaya tanto a infraestructura, sino que vaya más bien a valor añadido, a añadir valor al producto. Entonces, con el nuevo fondo ya no se van a financiar nuevas construcciones. Sí fondeaderos, en el caso de que sea por cuestiones de seguridad, pero no nuevas construcciones, nuevos puertos ni nuevas lonjas. Se pueden mejorar instalaciones, pero siempre que estas mejoras estén vinculadas a alguno de los objetivos del FEM. Por ejemplo, mejorar la calidad, mejorar la eficiencia energética o también mejorar el tratamiento en tierra de lo que serían descartes. Entonces ya termino explicando dos criterios, dos elementos que son fundamentales a la hora de entender la lógica de la financiación pública. El primero, la intensidad. Es decir,
de cualquier operación, prácticamente cualquier operación, hay una parte que tiene que poner el beneficiario y hay otra parte que es dinero público. ¿Qué parte es dinero público? Es lo que se llama intensidad de ayuda. La regla general del FEMP es que 50% es dinero público, 50% es dinero privado. Hay algunas excepciones, por ejemplo, en las medidas de flota puede ser todo dinero público. Además, dentro de lo que es la parte pública hay dos componentes. Un primer componente que es en este caso el dinero del FEMP y otro que es el dinero público nacional. De nuevo, hay una regla general que es 25% dinero público nacional, 75% FEMP. Lo que ocurre que hay también algunas excepciones, por ejemplo, en las medidas de flota es 50% dinero FEMP, 50% dinero nacional. Y entonces, ahora, hasta aquí es el FEMP. Y ahora la patata está, o la pelota está en el tejado de los Estados miembros. Los Estados miembros tienen que, debido a lo que les hablé de la corresponsabilidad y el gasto compartido, los Estados miembros no pueden financiar proyectos individualmente. Tienen que definir una estrategia a la vista de sus propias prioridades, tienen que analizar su propio sector, ver dónde están sus debilidades, sus puntos fuertes y sus oportunidades y las amenazas, y en función de eso, y cruzándolo con las propias prioridades que ha definido la Comisión para el periodo el actual periodo de programación, tienen que decir qué medidas van a usar y cómo van a usar. Y en ese proceso, que se imagina el proceso en el que está España, como otros muchos Estados miembros, pues hay una discusión, tiene que discutirse con el sector, con todas las partes interesadas a nivel nacional, y ese proyecto, ese programa operativo se discute con la Comisión y al final de un proceso que normalmente implicará varias iteraciones, proyectos que van y vuelven, discusiones más o menos abiertas o más o menos técnicas o más o menos políticas, pues al final del proceso, en algún momento de aquí a primavera del año que viene, cada Estado miembro tendrá su programa operativo adoptado y entonces podrá empezar a utilizar el dinero del FEMP. Ya está, con esto lo quería dejar. Gracias.